nosotros sabemos que la competencia sigue ofreciendo precios bajos y eso puede ser un reto, ¿no? Lo que tratamos de hacer aquí con esto que están viendo ahorita aquí en pantalla es ofrecerles a ustedes simplemente algunos de los problemas, retos, obstáculos o escenarios a los que se pudieran enfrentar si están pensando en trabajar en este sector, avanzar en este sector, poner una pyme o hacer crecer el negocio si es que ya lo tienen. Entonces, aquí les ponemos simplemente esta lista, pero con la intención de que ustedes nos ayuden también a reflexionar. ¿Ustedes qué ven? Lo que nosotros queremos hacer con esta charla el día de hoy es abrir el espacio para la reflexión, porque no todas las personas ni todos los negocios que tenemos aquí que podemos atender son iguales. Cada uno tiene sus particularidades y es importante que nosotros nos enfoquemos en ayudar a cada persona de manera individual y personalizada. Pero aquí les ponemos algo que sabemos que es común, ¿no? Algo con lo que Sandra y su equipo ya han tenido mucha experiencia por el sector en el que se han desempeñado. Y entonces, retomando estos puntos, por ejemplo, habría que pensar también en la evolución de las tecnologías y los procesos, la escasez de producción que se puede llegar a tener por diferentes factores ambientales o de otro estilo, por la corrupción, por la falta de infraestructura, el robo de mercancías, la extorsión, enfermedades, accidentes, invalidez, por envejecer, perdón, por siniestros en producción. ¿A qué me refiero en siniestros en producción? Pues a lo mejor cae una helada y adiós producto, ¿no? O a lo mejor cambia la situación climática y también, ¿no? Se afecta ahí la producción o la comercialización incluso, ¿no? Aquí también tenemos esa parte de siniestros en comercialización. Ahí entran muchas cosas, como les decía, con cada punto que estamos mencionando el día de hoy, podríamos profundizar en particular, pero el objetivo principal del día de hoy es contribuir a que ustedes tengan elementos para hacer la reflexión del por qué es necesario tener un plan de continuidad financiera. Aquí también tenemos esta parte de aumentos en requerimientos técnicos, que son parte de lo que decíamos anteriormente con los datos de la encuesta nacional de INEGI. Entonces, una vez que nosotros sabemos que tenemos estos retos, estos obstáculos y escenarios, nosotros, como decíamos al principio con la frase que iniciábamos, que es de Michael Jordan, como les decía, hay personas que quieren que algo pase, hay otras que sueñan con que pase y hay otras que hacen que suceda. Nosotros lo que queremos hacer con la consultoría que ofrecemos en ACOA es que las cosas sucedan. Entonces, nuevamente repito, cada uno de estos puntos es muy profundo, cada uno de ellos puede tener una perspectiva diferente dependiendo de la persona y del negocio. Nos tendríamos que sentar con cada persona y con cada negocio para revisar específicamente su propio contexto y poder ofrecer realmente una solución como tal. Pero lo que sí podemos hoy comentarles y ofrecer como solución alternativa es que ante estas metas, retos, obstáculos y escenarios, nosotros podemos hacer un fondo para asumir los cambios que se vengan, ¿no? Me refiero a fondo de dinero que esté previsto en el presupuesto de una empresa o de una persona. Hacer un fondo para asumir escasez de ventas, ¿no? O sea, uno siempre se preocupa cuando inicia un proyecto en pensar cuál va a ser el punto de equilibrio y cuándo lo voy a lograr, pero difícilmente prevemos que pudieran pasar cosas que hagan que a lo mejor vamos avanzando y de repente adiós producción o adiós ventas. ¿Qué pasa en ese momento, no? Hay que crear un fondo para asumir esa escasez de ventas. Hay diferentes tipos de bibliografía que nosotros podemos tener acceso en Internet. Por ejemplo, permítanme un segundo, aquí tuve un problema con la cámara y la conecto nuevamente. Como les decía, hay diferentes tipos de información en Internet a los que ustedes pueden tener acceso, con los que podemos ahí revisar cuál sería ese tipo de bibliografía que nos puede ayudar a definir cuánto sería el monto como para definir un fondo de este estilo. Sin embargo, nosotros partimos de la idea de que es más viable si nosotros analizamos la situación de cada persona y de cada empresa como para realmente proponer una solución. Pensando en eso, también estamos hablando de la importancia de tener un presupuesto para capacitación, ¿no? Todos estos temas se pueden decir de manera muy sencilla, pero es mucho más fácil que si nosotros transmitimos estas ideas a nuestros equipos, a nuestro personal, a nuestros colaboradores o a las personas que nos rodean, es más fácil que si todos ellos están capacitados para poder asumir este tipo de situaciones,
podamos realmente enfrentar la situación de la mejor manera posible. También, por ejemplo, hacer un fondo para asumir escasez de producción. Como les decía, cuando se hace un plan de negocios es muy fácil pensar en el punto de equilibrio, cuánto necesitamos hacer de ventas, cuánto se necesita producir, y eso puede empezar ahí a surgir ahorita ideas en la cabeza, y alguien puede decir, pues sí, yo necesito hacer tanta producción para tener después la posibilidad de hacer tantas ventas y tener este punto de equilibrio en 1 año, en 2 años, en 3 años. Sin embargo, ¿qué pasa si de repente ya no se puede producir? Por diferentes circunstancias, ¿eh? También, por ejemplo, es importante asignar un presupuesto para comprar equipo. Como les decíamos, uno de los principales problemas a los que se enfrenta este sector es la falta de infraestructura. Entonces, hay que asignar ese presupuesto, hay que incluso hacer una asignación de una renovación de ese equipo más tarde, hay que asegurar ese equipo, en fin, hay muchas cosas que se tienen que prever. Tener un seguro, por ejemplo, para robo de mercancías o un fondo para estos casos es súper importante. De aquí, de los que nos estén viendo el día de hoy, apuesto a que todos han escuchado la historia de algún robo de mercancías, de lo que ustedes me digan, ¿no? Para una clínica veterinaria, o a lo mejor en una clínica veterinaria, o a lo mejor en un proceso de compra-venta de mercancías, o en el simple hecho del transporte de un producto de un lugar a otro, ¿no? Ahí seguramente hay muchas historias al respecto. También es importante tener un seguro de gastos médicos, más allá de pensar, por ejemplo, en la posibilidad de tener IMSS, ISSSTE o acceso a la seguridad pública, que son servicios muy buenos, pero que lamentablemente son insuficientes para toda la población. ¿Quién de ustedes no ha escuchado de repente que voy al seguro para que me den una cita con tal especialista y de repente me van a tardar 3 meses o 6 meses en poder atenderme? Mientras en el proceso se fue deteriorando a lo mejor la enfermedad. Es importante en especial para este sector porque platicando precisamente con ACOA y con otros especialistas del sector, apuesto a que todos han escuchado acerca de casos de este estilo, ¿no? Algún contagio de alguna infección por alguna bacteria o algún virus, algún tipo de accidente en el trabajo, que con los animales se puede dar bastante, ¿no? Desde mordidas de caninos u otro tipo de animales, hasta a lo mejor puede sonar absurdo, ¿no? Pero una patada de un caballo, qué sé yo, ¿no? Ahí ustedes me podrán decir todo lo que ustedes quieran acerca de estos ejemplos. Así es que igual si tienen este tipo de ejemplos, los invitamos a que nos vayan aquí mencionando en el chat sus comentarios o preguntas que puedan ir teniendo. Ok, ahorita voy a leer ya unas preguntas que tenemos. Voy a avanzar un poquito más con esta presentación y ya nos vamos directamente a las preguntas. Como les decía, también es importante tener un seguro de invalidez. De estas historias que no estoy haciendo mucha profundidad en ellas, ha habido personas que lamentablemente por algún accidente o alguna enfermedad, pues han tenido que dejar de trabajar por alguna razón que les impide ya hacerlo de manera continua, ¿no? En sus vidas. Un seguro de invalidez es sumamente importante. Tener también una estrategia de retiro que incluya un plan personal de retiro, eso también es sumamente importante. Normalmente, por ejemplo, el año pasado veíamos en Estatus Seguro que, por ejemplo, el acceso de una persona que acaba de graduarse o titularse de la carrera y se va al ámbito laboral, normalmente, pues tiene un promedio de sueldo mensual fijo de alrededor de 6,000 pesos, ¿no? En este tipo de sectores. Normalmente cuando empezamos en esto, hay personas que van avanzando, que van creciendo, ¿sí? Adelante, perdón. No, ¿verdad? No tenemos ahorita que es. Perdón, es que alcancé a escuchar a alguien que me comentaba algo, pero ya no se escuchó, así que continúo. Como les decía, se tiene esa estrategia para el retiro que incluye un plan personal de retiro porque una persona empieza a trabajar y va creciendo en el camino. Va teniendo a lo mejor un empleo, crece, se cambia a otro, o a lo mejor empieza su propio negocio y puede ir creciendo y a lo mejor pone después sucursales y todo lo que ustedes quieran. Pero llegada a la etapa del retiro es prácticamente como pensar en una invalidez virtual. ¿Por qué digo que una invalidez virtual? Normalmente en una etapa de retiro las personas ya no queremos trabajar porque así lo decidimos o si decidimos trabajar es por gusto
O definitivamente si ya no podemos trabajar, puede ser por alguna cuestión fisiológica, algún impedimento físico o simplemente el hecho natural de que nuestras capacidades de trabajo disminuyen. Entonces, tener esa estrategia de retiro que incluya un plan personal de retiro es fundamental. Una estrategia de este estilo conlleva probablemente tener negocios, propiedades, a lo mejor tener las afores, tener algún otro tipo de ingreso por alguna inversión que hicimos, terrenos, lo que ustedes me digan, pero siempre debe de incluir también un plan personal de retiro sobre el cual tengan control. Los seguros de responsabilidad civil, por ejemplo, también son sumamente importantes. Aquí estamos hablando de, por ejemplo, tener un negocio o tener una empresa en la que le sucede un accidente a algún cliente, algún colaborador, o que se incendió algo y a lo mejor no pudimos hacer frente a ese incendio con algún fondo. Un seguro de este estilo pudiera tener estas coberturas contra incendio, coberturas contra terceros. Si, por ejemplo, por la actividad que hacemos de repente hubo un accidente que afectó a un tercero, este tipo de seguros podrían ayudar como para resarcir esos daños y que no nos pegue financieramente a nosotros. Lo mismo pasa, por ejemplo, pensando en que a lo mejor tenemos ahí a los colaboradores, ¿no? A los colaboradores igual hay que asegurarlos, mínimo que tengan su cobertura así de IMSS, perdón. Obviamente incorporarlos a esta dinámica de laboral y al mismo tiempo fiscal requiere también de su especialización. Aquí, por ejemplo, en ACOA se les puede apoyar también con esa parte. Y algo súper importante, asegurar a los socios o a los colaboradores clave de nuestros proyectos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la persona que es la especialista en la producción de algo se nos muere o de repente ya se accidenta o se invalida y ya no puede continuar? Prácticamente el proyecto puede correr el riesgo de venirse abajo y en lugar de que suceda eso, con este tipo de opciones o de instrumentos, el proyecto puede continuar. Ya estoy viendo que aquí tenemos varias preguntas en el chat. Ya estoy aquí pasando a la sección ahorita de preguntas. Entonces, a continuación vamos a hablar acerca de la máquina de hacer dinero, pero sí me gustaría primero irnos con las preguntas. Así que no sé si Laura o Valeria me puedan ayudar para irnos compartiendo las preguntas, por favor. Sí, yo te apoyo, Moisés. Gracias, Laura. Mira, la primera pregunta dice, ¿qué porcentaje de la ganancia mensual en la pyme sería ideal para asignar a un seguro, a la contratación de un seguro? Ok. Como les decía, hay diferentes tipos de perspectivas, ¿no? Hay quienes dicen que desde un 3% puede ser algo viable, dependiendo del negocio, de la empresa o de la persona. Habría que revisar exactamente qué es lo que quiere cubrir y con base en eso se define el porcentaje. Idealmente, en un negocio o en una empresa o con una familia o una persona, estaríamos pensando que un 30% de lo que se tiene previsto de presupuesto general debería estar asignado a este tipo de estrategias de planes de continuidad financiera. Llámense seguros, ahorros, inversiones a corto plazo como para tener ese fondo de emergencias. Hay diferentes tipos de instrumentos y diferentes tipos de estrategias que se pueden hacer, pero un 30% de todo lo que se tiene de ingresos o de presupuesto también para gastos es algo que se puede tener así de manera mundial y general como para asignar de presupuesto, ¿no? Como les decía, hoy estamos dando información de manera muy general. Lo que queremos es que ustedes se lleven estas ideas como para que las empiecen a implementar, pero siempre con la ayuda de un especialista. La idea es que ustedes realmente aterricen números y que con base en eso definan cuánto necesitan asignar de presupuesto. No es lo mismo hablar de una empresa que apenas va comenzando y que a lo mejor sus operaciones le pueden llevar un proceso en el que tiene que asignarle un presupuesto mínimo a un seguro, a otra que le tiene que asignar mucho más por toda la responsabilidad que implica en producción, en posibilidades de accidentes, en posibilidades de pérdidas de mercancías. Con cada uno hay que revisarlo. Sin embargo, como les decía, los porcentajes pues pueden variar desde un 3% hasta un 30%. Habría que analizar cada caso con particularidad. Ahora, siguiendo lo que estás mencionando, para alguien que va comenzando en una pyme, en implementar una pyme, ¿qué tipo de seguro tú recomendarías? Por ejemplo, ir primero a asegurar a tu personal o, por ejemplo, a un productor le recomendarías tú primero asegura a tu ganado o hay algún tipo de seguro que abarque como un seguro general. Ok, muy buena pregunta, Laura, muchas gracias.
Aquí, por ejemplo, ese es el siguiente tema que voy a tocar. Me gustaría dejar pendiente esa respuesta para que lo pueda profundizar a través de la siguiente lámina y la próxima, porque precisamente ahí es donde hablo de cuáles serían los más urgentes. Obviamente esto a reserva de cada persona y de cada empresa, pero ya tengo esa respuesta aquí con las siguientes láminas de ahora. Perfecto. En Estatus Seguro te ayudamos para que cumplas todo lo que te propongas y siempre cuentes con dinero. Gracias a nuestra asesoría tendrás tranquilidad sobre las finanzas y tu patrimonio, incluso en épocas de incertidumbre. Te ayudamos a protegerte con la creación de fondos de emergencia, planes de gastos médicos mayores, seguros de vida, ahorro para educación universitaria, planes de retiro y planes de herencia. Agenda una asesoría comunicándote al 5514-966516 o a través de nuestro sitio web www.statusseguro.com.mx.